No, no pidas perdón, gracias, gracias. Les decía, Elida Fernández decía, bueno, cuando viene un paciente a vernos, una información importante que tenemos que tener en cuenta es en qué momento estamos en esa psicosis, si ya se desencadenó, si estamos en una prepsicosis, si está en un brote, si hay algún tipo de estabilización, qué es lo que lo estabilizó. ¿Sí? Todo eso nos va a dar información importante. Entonces me gustaría que leamos los casos que tenemos para hoy basados en eso, si podemos ubicar qué fue el desencadenante, si es que encontramos algún fenómeno elemental de por qué estamos diciendo que estos son pacientes psicóticos, las intervenciones que hagan los analistas y cuáles son las consecuencias de esas intervenciones. ¿Sí? Yo no sé, cómo son 3 casos, no sé ustedes qué prefieren hacer, porque por ahí es un embole que yo lea los 3 casos. ¿Ya los leyeron? ¿Quieren que directamente comentemos o los leo? Yo por lo menos no los pude leer. Bueno, ¿y quieren que los lea yo o los quiere leer alguien de ustedes? ¿Los leo yo? ¿Sí? Bueno, lo leo despacio pero de corrido y terminamos un caso y analizamos. Si ustedes vayan anotando todos los comentarios porque todos, claro, al estar comprimido hay mucha información, entonces váyanse anotando y después lo comentamos. Bueno, arranco con Eduardo. ¿Está bien? Dice, el paciente, al que llamaré Eduardo, concurre a la primera entrevista en el servicio de psicopatología de una institución hospitalaria en agosto de 1985, acompañado de un hermano mayor. Eduardo dice, siento insinuaciones, me persiguen y hablan de mí. Dicen, dormí bien y me ordenan que haga justo lo que no puedo hacer. No duermo hace mucho, hace como 1 mes y medio. El hermano acota que Eduardo está raro desde que ambos hicieron un trabajo de tapicería para un hotel, hace 1 mes y medio. Menciona distintos sucesos familiares que supuestamente podrían haber afectado a Eduardo, tales como una trombosis con hemiplegia ocurrida al padre en 1979, una depresión nerviosa de la madre en 1983 y el fallecimiento de su esposa, cuñada del paciente, en el 74. Eduardo no parece acordar con esas supuestas causas desencadenantes, e interrogado nuevamente dice, todo empezó en el verano, cuando salía con una chica que conocí en un recital. Yo me veía como en un espejo y me asusté. Era como verme yo en versión femenina. Pero yo no soy así, ¿no? No quiero ser así. Ella hacía los mismos movimientos que yo, decía las mismas frases que yo. Tengo miedo a salir solo, porque me persiguen, a que la gente piense que soy fuera de la ley, que soy indecente con el manejo del dinero. No sé el manejo del dinero, dice sacando unos billetes del bolsillo. No tengo noción del valor, no sé calcular cuentas. Como si todo estuviese al revés, da la impresión de que tuviese mucho dinero y no es así. ¿Por qué creen eso? Dicen que porque soy indecente. Hasta aquí, Eduardo se presenta como alguien que es víctima de persecuciones, de órdenes imposibles de cumplir, dormí bien, y de injurias indecentes, de la que no puede dar cuenta en qué se fundan. Algo se pone al revés, los valores, el dinero, algo del orden simbólico. También la imagen sufre alteraciones, su yo adquiere imagen de mujer, su doble, aquel que lo repite en gestos y frases, es femenino. A la segunda entrevista concurre solo. Está mucho más angustiado y le resulta difícil hablar. Dice, acá también me persiguen. La gente hace que espera, pero me controlan a mí. El doctor me lo dijo, se refiere al coordinador del servicio, quien hizo la admisión del paciente. Él debe saber por qué me persiguen. Mientras yo hablaba con él, hacía que atendía el teléfono. Era para que escucharan lo que yo decía. Usted también lo sabe. ¿Por qué me persiguen? ¿Qué hice de malo? Dígamelo directamente. Usted lo sabe porque es una de ellos. Quiero ir a ver qué hice de malo en el trabajo para saber por qué me persiguen. Al finalizar la entrevista, pregunta si podría presentarme al padre en la próxima, a lo que respondo afirmativamente. Yo entro a formar parte de los perseguidores y me interroga por esto acerca de un saber. No un saber sobre su deseo, sino un saber sobre lo real. Que yo le diga, ya que formo parte de ellos, por qué lo persiguen. No hay sujeto supuesto saber
del deseo, sino un cómplice. No demanda un saber sobre él, sino sobre los motivos de ellos. El otro hermano de Eduardo, también mayor, me hace entrega de unas cartas que Eduardo había escrito unos días antes de la consulta y que los hermanos desean que yo lea. Han subrayado lo que les parecía importante, destaco algunos fragmentos. Se sabe todo de mí, no sé quién está a favor ni en contra mío, no sé qué hacer. Quisiera que me pongan en una cura de sueño o algo así. Lo cierto es que trabajé hasta el límite del agotamiento y no tengo rapidez y memoria. Estoy cansado. Hay control en toda la casa. Donde yo voy hay teléfonos intervenidos. Todo está disimulado. Creo que soy ya un caso público. El señor Romay, alude a un director de televisión, se enojó por las publicaciones de Crónica Libre. Dijo que son pasquines. ¿Tiene algo que ver con lo mío? Estoy quemado, me parece. Hace tiempo que me siguen en el tren. Hace un mes, más o menos, que me investigan totalmente. El caso de la doctora Jubileo, ¿se refiere a mí? Tercera entrevista. Insiste en presentarme al padre y le digo que lo haga una vez terminada la entrevista. Reitera las mismas preguntas del encuentro anterior, agregando ahora un posible perseguidor más específico. Una vecina y su hijo me acusan por deudas familiares, pero yo pagué. No puede ser por eso. Me mandan mensajes por radio y televisión. Debo haber hecho algo malo. Dicen que por juego clandestino. En este punto solicita traer al padre y en presencia de éste me pide que yo le diga al padre que lo de la persecución es cierto, puesto que el padre no le cree. Le contesto al pedido que es él que ya se lo está diciendo, es decir, lo remito a su palabra. Entonces toma un periódico que traía el padre y comienza a leernos y a señalar distintos artículos. Artículos de robo y estafa, un chiste sobre la serie Ladrón sin destino, un aviso de Lotería La Rioja. Dice saber que esos artículos están referidos a él, que son mensajes indirectos a su persona. Al cabo de esta entrevista, se vuelve y agradece. Yo decido iniciar con Eduardo un tratamiento fijando horario y frecuencia semanal. Reflexionando sobre los motivos que me impulsaron a fijar la iniciación del tratamiento al término de la entrevista citada, me pregunto qué ocurrió con la entrada de este padre en escena. Si tuvo tres términos: una denuncia, un testigo, ante quien la denuncia toma valor de tal, y un escrito, el diario. Reordenando estos términos se despliegan otros interrogantes. ¿Hay una denuncia que, implicándolo al padre en la escena, se le dirige a él? ¿Qué quiso decir Eduardo cuando decía de estos mensajes? Por último, ¿qué quiso decir en lo que dijo? ¿Me posibilita un lugar de escucha? ¿De perseguidor a testigo? Las sesiones transcurren en reiteraciones acerca de ser perseguido, vigilado, y la realidad se le hace signo. Una ambulancia, los comerciantes que pasan a determinada hora, un colectivo que se desvía, todo quiere decir algo. No sabe muy bien qué, pero por algo están allí. De eso no hay duda, sino plena certeza. Cuando vengo para acá, los mismos que están en el colectivo están sentados en la sala de espera, haciendo que esperan. Me vigilan. Mi papá no me cree, pero hay micrófonos acá también. Los policías están disfrazados de gente común. No sé en qué puedo ser tan importante para ellos. Lacan dice, en el momento de la intuición delirante, el sujeto puede dudar sobre aquello a lo que la significación remite, pero no duda de que remite a algo. ¿Qué es el fenómeno psicótico? La emergencia en una realidad de una significación enorme que amenaza todo, pero que no se puede vincular a nada. Esto obliga a reorganizar el mundo, para que esa significación remita a algo, para que las cosas vuelvan a tener sentido. Esta función, ya desde Freud, va a ser cumplida por el delirio, solo que aquí el delirio empieza a organizarse a partir de que la persecución cesa. Efectivamente, al cabo de un mes, Eduardo llega a la sesión diciendo que ya no lo persiguen, puesto que Alfonsín leyó un discurso a partir del cual culminó la persecución. Curiosamente, el mencionado discurso versaba sobre la necesidad de que imperase la ley, el Estado de Derecho, etc. Comienza entonces la tarea de poner un orden a lo que pasó, centrado en torno a estas preguntas que Eduardo se formulaba. ¿En qué forma lo habían perseguido? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo empezaron y dónde? Y finalmente, ¿por qué?
Comienza entonces a detallar cada lugar, fecha, circunstancias y trae breves anotaciones que realizaba en su casa acerca de detalles que recordaba desde que salía de sesión hasta la llegada a su casa. Luego de entregarme las notas durante varias sesiones, me pide si yo puedo escribir lo que va recordando, porque a él le faltan las palabras. Accedo y empiezo a escribir el relato que Eduardo, con sus palabras, va haciendo de lo ocurrido. La temática de la persecución se circunscribe al relato de las sesiones. La intención última es publicar lo relatado para denunciar públicamente. Reaparecen los tres términos: una denuncia, un escrito y un testigo. ¿Qué testifica escribiendo? Durante el primer año de tratamiento, Eduardo organiza distintas versiones parciales y una final, al cabo de la cual dice saber finalmente qué es lo que le sucedió. A principios de 1985 estaba trabajando en una fábrica donde era delegado gremial y con otros compañeros inician una denuncia dirigida al Ministerio de Trabajo por el despido de algunos operarios. Hace hincapié en que fue el primero en la lista de firmas, por su apellido. En abril del 85 es citado por dicho ministerio a declarar. Ese mismo día renuncia a su trabajo en la fábrica y comienza a trabajar en el taller de tapicería del padre. Este taller nunca tuvo la correspondiente habilitación municipal, ya que el padre se negaba a realizar dicho trámite, y al mes de desempeñarse allí reciben una intimación para habilitarlo. Eduardo y su hermano comienzan un trabajo en un hotel, lo que les redituaría el dinero suficiente como para saldar dos deudas: la habilitación del taller, que pasaría a estar a nombre de Eduardo, y levantar una hipoteca de la casa familiar. Esta casa había sido comprada a través de un préstamo, para lo cual falsearon algunos datos en la solicitud de dicho préstamo. Esta circunstancia es lo que Eduardo califica como una compra ilegal. Un día antes del inicio de la supuesta persecución, Eduardo toma un trabajo de tapicería para un abogado y relata: estando con el abogado no pude dejar de decirle que el taller no estaba habilitado y que la casa de mi familia no había sido comprada legalmente. Lo que no pudo dejar de decir, una denuncia, tiene como destinatario a un representante de la ley, un abogado. Al salir del estudio del abogado, Eduardo tiene una alucinación. Ve al abogado en su propia frente, como en una pantalla de televisión. Dice: hice todo el trabajo del hotel con el abogado en la frente, cada vez más grande. Cuando llegué a mi casa había micrófonos por todas partes. Al día siguiente empezaron a perseguirme. Mientras estaba trabajando en el hotel, escuchaba dos frases alucinatorias: las deudas se pagan, y en tono irónico: fue un buen negocio la compra de tu casa. Ese día, al llegar a casa, Eduardo quiso ver al abogado para acusarlo de haber iniciado una persecución contra él. Los hermanos se lo impiden y el padre intenta tranquilizarlo respecto de la inhabilitación del taller. Mi papá me decía que por eso no nos iban a llevar presos, pero nos hicieron algo peor: me persiguieron todo el tiempo. El desencadenamiento de un brote se sitúa ante situaciones en las que el sujeto debe tomar su propia palabra, debe responder a cierta demanda para la cual no tiene respuesta. ¿Qué situaciones le exigían a Eduardo una respuesta que fuese desde su propia palabra? Una mujer que conoce poco antes de su renuncia a la fábrica, la respuesta es del orden de la alteración de la imagen. Una determinada posición simbólica, delegado gremial, que le exige testimoniar de lo que denunció y firmó. Y una intimación legal, la habilitación del taller y que éste pase a su nombre. Entiendo que cada una de estas situaciones plantea a su modo la exigencia de una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Eduardo? El delirio, que habla de la ley, de las denuncias de ilícitos. Estos términos están a su manera incluidos en la historia familiar. Algunos datos. El abuelo paterno de Eduardo es abandonado por su mujer cuando el padre de Eduardo tenía 2 años. Nunca más vuelven a ver a esta mujer ni saber de ella. El abuelo conforma una nueva pareja unos 10 años después. Cuando se casa, el padre de Eduardo elige por esposa a la hermana de la mujer de su padre. Esta familia, demasiado unida en términos de parentesco, se desune en términos de las relaciones entre cosanguíneos. Las hermanas se pelean definitivamente y padre e hijo no volverán a dirigirse la palabra. Por otra parte, esta unión matrimonial ordena o desordena un singular esquema de parentesco. Por ejemplo, el abuelo de Eduardo es suegro y cuñado de la madre de este,
y el padre de Eduardo es hijastro y cuñado de la esposa de su padre. El mencionado abuelo paterno muere cuando Eduardo tenía 11 años en confusas circunstancias. Es asesinado por un supuesto ajuste de cuentas. Si todo delirio en el decir freudiano es restitutivo, aquí lo que se intenta restituir es algo del orden de la ley por vía de la denuncia. Este tratamiento, cuya duración fue de 3 años, me ha promovido diversas preguntas, pero en esta ocasión abordo la interrogación acerca de mi propuesta de iniciación de tratamiento. No podría decir que en aquel momento hubiera un orden acabado de razones que sustentara tal determinación, pero el material desplegado a posteriori me hace pensar que en el ámbito de las entrevistas, en especial la tercera, se abre un lugar posibilitante de una denuncia a ser escuchada. Por último, retomemos a Freud. Lo anteriormente abolido retorna desde el exterior. Confrontación con lo real, dirá Lacan, sin la mediación de una palabra que lo signifique. Pero que retorne de lo real, ¿excluye su lectura? El decir acerca de lo que las voces dicen no supone ya una distancia con el fenómeno elemental. Si la psicosis es ajena al discurso como el oso social, no por ello escapa al campo del lenguaje. En el mismo sentido, la historización, aún la delirante, implica posibilitar el despliegue de la singularidad en el campo de la palabra. Muy bien, les escucho. ¿Qué les parece? ¿Qué notaron? ¿Qué encontraron? Profe, una pregunta antes de decir algo. Hay partes que no están de lo que leyó en lo que tenemos nosotros, ¿puede ser? ¿O me pasó solo a mí? No Tipo, sé. toda esa parte del hermano, del cuñado que se casó, no está. O ¿En sea, serio? Ah, ¿a los demás termina también les pasa? con... Sí, Sí, profe, está están mucho más solamente corto. como, sí, están los datos nomás del caso, pero lo que el analista después analiza sobre el caso y lo que cuenta, eso no está. Son Ah, solamente lo que bueno, yo pasa porque en... los tengo impresos y se ve que subieron otros digitalizados y sacaron eso. Bueno, no importa, con lo que tengan ustedes. Profe, no me quedó claro por ahí el momento del desencadenamiento, ¿no? Porque cuando se encuentra con la chica, pareciera como que hay una perplejidad, ¿no? Como que se queda medio perplejo ante el parecido que tiene la piba. Entonces, como que podríamos decir que ahí hay como un desencadenamiento, o es más por la renuncia, porque en realidad me parece a mí, ¿no? Que los dos lo llaman a un lugar que no tiene, ¿no? El primero la chica, con toda la sexualidad del que le guste, y por el otro lado que la empresa pase a tener su nombre, que se encuentre con un abogado, que se encuentre con la ley. Entonces, como que son, se puede podremos pensar como dos momentos de desencadenamiento. No, el desencadenamiento es uno solo. Lo de la chica es posterior a lo del ministerio con lo cual yo ubicaría el desencadenamiento en lo anterior. Él ubica, vieron que en un momento el analista dice, él desmiente esto que dicen el hermano y el padre, de todos estos problemas familiares que pasaron, y él ubica como que se empezó, no sé si él no va a decir desencadenamiento, pero él dice que todo empezó cuando conoce a esta chica, pero en realidad es posterior. Podemos pensarlo, siempre vamos a hacer conjeturas, ¿no? Porque es un caso de otra persona que está recortado, acotado, ustedes lo tienen aún más resumido todavía, aparentemente. Si pudiéramos pensar en lo que nos parece a nosotros, más que lo que pasó efectivamente, podemos pensar que hubo un primer desencadenamiento, que en todo caso después hubo una estabilización y que este muchacho estuvo bien y que cuando conoce a esta chica hay como un nuevo brote o rebrote. Pero el desencadenamiento estaría ubicado en esta parte cuando él es delegado gremial y tiene que firmar. ¿Sí? Yo, es como que me llamó la atención eso de que igual todas esas escenas como que remiten a lo mismo de esto que hablaba de denuncia testigo escrito. Eso como que son, no sé cómo se llaman, pero son todas como ordenaciones que le van pasando primero el desencadenamiento, y en las otras son ocasiones en las que se va sumando a eso, y creo que no ayuda, sino que como que suma a lo delirante, digamos. Sí, totalmente. Son como los significantes que lo marcan a él.
También, profe, como que se ve como el delirio, como dice Freud, como va armando su nueva realidad acorde al delirio, ¿no? Porque al principio eran, todos lo miraban, todos lo sabían todo, y con el discurso de Alfonsín como que empieza a ordenarse, si bien no sale del delirio de persecución, como que puede como seguir un poco más viviendo normal, pero como que se arma su nueva realidad a través de ese delirio y como que se nota bien en el... Totalmente. Se agarra de ese discurso para decir, bueno, ya no me van a perseguir más porque Alfonsín sacó un decreto que no me pueden perseguir más. Está buenísimo como en ese delirio. No sé qué les pasa a ustedes, a mí me da ternura cuando leo estas cosas de los pacientes que salen con esas cosas, pero fíjense cómo se agarra de eso, que también es otro delirio, y sin embargo eso lo estabiliza, ¿sí? Porque dice, bueno, ahora no me van a perseguir o no me van a perseguir tanto porque el presidente dice que basta. Muy bien. ¿Y Y cuando... cómo se Sí, juega, perdón, cómo sí, se sí. juega la ley ahí, ¿no? Como que justamente como no tiene ningún tipo de ley, ninguna carretera, ahí el presidente viene y como que le impone, por así decirlo, ¿no? Una ley y él la sigue, ¿no? Como que antes, además lo del padre, que el padre como... Saco y pongo la cámara porque se me anda mal, pero Bueno, como el padre, viste, que había comprado mal la casa y todo eso, como que justamente ahí como que el padre se ve como que no, mucha ley no tienen, sí, porque como que no la respeta mucho, entonces, bueno, es lo que siempre decimos que pasa en la psicosis, ¿no? Esa ley que no está y que como... Ah, quedan 10 minutos. Y que como en todo caso este delirio o estos parches que aparecen siempre hacen de prótesis a esa ley que no está, y es lo que logra estabilizar al sujeto, ¿no? ¿Qué más? Te quería consultar por los momentos. Todo lo que leíste sería desencadenamiento y estabilización, ¿no? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Claro, o sea, como qué se ve ahí, digamos, ahí como que no se ve la prepsicosis, ¿o sí? Ah, sí, sí, ya te entendí. No, parecería que ya llega desencadenado Ok, al hospital. Sí, sí, sí. perfecto. ¿Qué les parece cuando él insiste en que el analista, esa parte la tienen, ¿no? Tercera entrevista, cuando él insiste en que conozca al padre, esa parte la tienen. Cuando él insiste en que el analista conozca al padre y ella lo hace pasar y le dice, dígale que yo no estoy loco, que de verdad me persiguen, y el analista le dice, ya se lo está diciendo usted. Es como que él lo intenta poner ahí en el lugar del saber y el analista creo que con la intervención medio le dice como, no, no, ya se lo dijiste vos, tipo, yo no te estoy reafirmando nada. Bien, eso por un lado, y por otro lado, esto de darle lugar a que él con su palabra dé su testimonio, ¿sí? Las dos cosas, correrse de ese lugar y decirle, bueno, ya se lo estás diciendo vos, ¿sí? También cuando dice que cuando termina esta entrevista ella decide tomarlo en tratamiento y le dice, decido iniciar con Eduardo un tratamiento fijando horario y frecuencia semanal. Eso también da un ordenamiento, ¿sí? Que tal día a tal hora él tenga que volver para ver al analista, pone ahí un ordenamiento en este caos que siempre supone la vida de estos pacientes psicóticos, ¿sí? Y después ustedes tienen la parte cuando dice, efectivamente, al cabo de un mes Eduardo llega a la sesión diciendo que ya no lo persigue. Ah, sí, porque me lo dijeron, lo de Alfonsín. Cuando a la mitad de ese párrafo que dice, comienza entonces la tarea de poner un orden a lo que pasó, centrado en torno a estas preguntas que Eduardo se formula, en qué lo habían perseguido, por qué lo habían perseguido, quiénes eran, cuándo empezaron, dónde, y finalmente, por qué. Comienza entonces a detallar cada lugar, fecha, circunstancia. ¿A qué les hace acordar de lo que vimos la semana pasada? ¿Quién hablaba de localización de circunstancias? El qué, el cómo, el cuándo, que le permite construir un ordenamiento.
¿Se acuerdan? Bellucci, ¿sí? Que hablaba de localización de circunstancias. Acá lo tienen plasmado para que entiendan. Que pueda él empezar en ese delirio que se le armó a él, a poder, justamente, localización de circunstancias. ¿Cómo fue? ¿Por qué lo perseguían? ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó eso? ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y después cuando él empieza a escribir lo que pasaba, que después le pide al analista que anote, ¿de qué se acuerdan? Es lo que permite El pasaje No sé, de, Dale, dale. si quieres hablar, dale, bueno, Tiene que ver- del pasaje del analista como perseguidor, que hace parte de los otros perseguidores, a el secretario del alienado, que le pide que sea testigo y por favor escriba lo que le está sucediendo. Bien. Antonella, ¿ibas a decir eso u otra cosa? no, iba a decir más o menos eso de que le permite construir un relato y posibilitar tipo el entramado lógico y esas cosas que por ahí se pierden, ¿no? Perfecto. Bien, bien las dos. ¿Alguien más? ¿Se entiende? Aunque no quieran participar o comentar, ¿se entiende lo que fuimos viendo hasta ahora en el caso E que vimos la semana pasada y en este? ¿Van ubicando lo que vemos o están recontra perdidos? Se comprende, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más quieren aportar de este caso? ¿O preguntar? Sí, profe, realmente no me acuerdo por qué el psicótico le otorga el saber absoluto al otro. ¿No te acordás qué cosa? El psicótico que le otorga el saber y poder absoluto al otro, o sea, el otro conocedor de todo, el otro que lo sabe todo, que tanto al analista como a los perseguidores. ¿Por qué pasa eso? ¿Eso estás preguntando? Claro, porque el otro es el dueño del saber Es lo para el propio, es psicótico. lo característico de la psicosis, digamos, suponerle siempre al otro que es el otro absoluto, el otro que saben, como decía, Olanier decía que ellos no creían en que la partida pueda ser diferente de lo ya conocido, ¿sí? Porque los primeros, otros absolutos que todo lo sabían y todo lo comprendían y todo decían lo que tenían que decir y hacer eran los padres. Entonces no creen que en la vida se puedan encontrar con alguien distinto a eso, ¿sí? Siempre el otro se les va a volver un otro absoluto totalizador y que todo lo sabe. Es porque es propio de la estructura, esa es la explicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿O pasamos al otro caso? ¿Pasamos? Bueno. Ahora no sé si leerlos yo, porque yo los tengo re largos a todos y capaz que ustedes los tienen más acotados. ¿Alguien se anima a leerlo a ustedes y yo lo sigo con lo que tengo impreso? ¿O lo leo yo y se bancan que haya cosas que ustedes no tienen? Está bueno, profe, porque están interesantes las cosas que dice. ¿Sigo yo? O sea, lo que tenés vos de más, sí. Bueno, lo que sí, se está por cortar, así que cortemos. 5 minutos son y 6. ¿Y 10? ¿Volvemos? Ok.